Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de Unión por la Esperanza, calificó a la objeción presentada en su contra por el Movimiento Ahora como una interferencia política que busca dilatar la inscripción de las postulaciones del binomio presidencial del progresismo. Así reaccionó el candidato tras la rueda de prensa de Michelle Aulestia, dirigente de Ahora, quien lo acusó este 22 de octubre de tener nexos con paraísos fiscales. El director de Centro Democrático, Enrique Menoscal, salió a la marcha para aclarar que al ahora candidato a la vicepresidencia le regalaron en 1993 una acción por 1,000 sucres, mismos que con la dolarización se convirtieron en $1 y al pasar el tiempo con la capitalización de utilidades alcanzó los $3. Y actualmente, según el mercado de valores, las acciones están a 50 centavos, por lo que se redujo a $1.50. De ahí que también cuestionó la denuncia de Aulestia. 7 de la mañana con 44 minutos, 7 con 44 minutos. Saludamos a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Unión por la Esperanza. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo se encuentra el proceso de calificación del binomio conformado por Andrés Arauz y usted, Carlos Rabascal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuesta han tenido de las autoridades electorales? Bienvenido, Carlos. Buen día. Licenia, Alexis, muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, parecería que el Consejo Nacional Electoral se está inspirando en esas novelas de la década de los 70, 80 o 90, que le gusta el suspenso, le gusta el drama y todavía no trata la parte correspondiente a nuestra inscripción. Entonces, a nuestra calificación, perdón. Entonces el tiempo está transcurriendo y eso a mí, la señal que me da, evidentemente, es que se está haciendo todo como para seguir dilatando el tema y no solamente crear un suspenso, sino que esto responde a una estrategia como para tenernos entretenidos en este tema. Y lo que no se dan cuenta es que nosotros no nos entretenemos y que nosotros aprovechamos el tiempo. Y por eso estamos recorriendo el país, conversando con la gente, viendo cuáles son sus necesidades y compartiendo con ellos y haciendo una construcción conjunta del plan de desarrollo y del plan de gobierno. ¿Qué reflexión hace Carlos Rabascal cuando vemos que se están inscribiendo ya más de 12, 13 binomios presidenciales? Vamos a tener aparentemente una cifra récord de binomios participantes en esta carrera por la contienda electoral. Pero ¿qué reflexión hace cuando vemos que inscriben a movimientos que probablemente tengan una participación, representación marginal o muy pequeña del electorado? Y que aún es que aparentemente estaría entre las dos candidaturas más importantes, liderando las encuestas, no le dan esa oportunidad de ya estar inscritos legalmente para participar, Carlos? ¿Qué es lo que a usted se le viene a la mente? ¿Cuál es la reflexión que hace cuando vemos que está ocurriendo todo esto, ¿no? Es evidente que hay una cancha inclinada, que es evidente que hay una interferencia política en el proceso electoral. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Desde la consulta popular del 2018 era claro cuál iba a ser la ruta, cuál iba a ser la agenda para poder ensuciar la campaña electoral, para poder proscribir candidaturas de personas como para poder proscribir una tendencia del progresismo. Pero lo que no entienden es que no van a poder proscribir a todo un pueblo. ¿Qué se debe esperar de la decisión de las autoridades electorales, tomando en cuenta que hay un antecedente y es el hecho de que la misma se presentó una impugnación contra la candidatura de Creo, en este caso el señor Guillermo Lasso, por un argumento parecido al que ahora se está impugnando la candidatura suya? Y ya hay una respuesta en ese sentido. Se debe esperar una respuesta parecida en el caso de Carlos Rabascal, por un lado, y por otro, justo para este diálogo le formulamos una pregunta a nuestros amigos oyentes de quienes nos siguen a través de redes sociales. ¿Considera equitativo el accionar de las autoridades electorales con el binomio Arauz-Rabascal? Ni parecido ni equitativo, Licenia. Ni parecido ni equitativo, y le explico por una sencilla razón. Es decir, y le voy a hacer una precisión a la presentación que dijeron que las acciones del Banco Guayaquil que yo tengo por $3, que a valor de mercado está en $1.50. A mí mi abuelo, el doctor Severo Rabascal, me la transfirió como regalo por ser mi primer trabajo cuando yo tenía 19 años, en 1980. No fue en 1993. Lo que pasa es que el Banco Guayaquil
hace un corte en 1993 y tiene que olvidando la actualización en el pasado. Entonces, yo estoy pidiendo en lo particular una certificación del origen de esas acciones. Pero por otro lado, como bien dice usted, son $3 y a valor de mercado $1.50. Y la disposición que establece en el Código de la Democracia, en los reglamentos correspondientes, establece claramente cuáles son las provisiones. Por eso le digo, ni es lo mismo ni es parecido. Y si me permite, lo leo textualmente. Lo que dice es, abro comillas, la participación en, ¿qué está prohibido? La participación en capitales bajo condición de socios, accionistas constituyentes, beneficiarios o cualquier otra modalidad respecto de cualquier tipo de derechos representativos de capital en sociedades que a su vez sean propietarias de capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Hasta ahí la prohibición. Pero aquí viene la exclusión, aquí viene la excepción. Dice, se excluyen las inversiones en fondos de ahorro, fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud realizadas en empresas no domiciliadas en paraísos fiscales, así como las inversiones en acciones en compañía de capital abierta domiciliadas en Ecuador o en jurisdicciones que no sean paraísos fiscales. Y ojo a esto que voy a leer. Siempre que sean accionistas minoritarios, salvo que se demuestre con prueba en contrario que estas inversiones obedecen a tramas de evasión de la prohibición contenida a esta ley. Y esta última parte es importante, ¿no? Salvo que se demuestre con prueba en contrario que estas inversiones obedecen a tramas de evasión de la prohibición contenida en la ley. Cierro las comillas. Es decir, yo soy accionista micro, de lo más micro minoritario, con $3, que a valor de mercado es $1.50. Yo no compro la acción, a mí me la transfiere mi abuelo en el año 80. ¿Producto de qué? Producto que el Banco Guayaquil en el año 70, en la década de los 70, quebró y hubo un movimiento ciudadano que logró reaperturar al banco y a los depositantes les entregaron acciones. Mi abuelo recibió acciones y mi abuelo, por cariño y amor a su nieto, al último de sus nietos, que dijo, te transfiero, mijito, las acciones de $1.000 porque va a ser tu primer trabajo y quiero que te empoderes de tu primer trabajo. Con el feriado bancario, esas acciones se convirtieron en $3, ahora $1.50. Así que yo no tengo ningún tipo de complicación para ser candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Y por qué digo no es lo mismo ni es parecido? Porque obviamente con estos $3 que a valor de mercado es $1.50 no tengo ningún tipo de incidencia. Formo parte de un paquete accionario del Banco Guayaquil que es 0,0000007%, mientras el señor Lazo, para todo es conocido, que es propietario pues, del Banco Guayaquil y que tiene además relaciones con Banco Panamá. Su estructura familiar tiene recursos e instituciones en offshore. Así que no es ni lo mismo ni lo parecido. Yo sí debería estar inscrito, el señor Lazo debería probar que realmente no guarda relación con todo aquello que he mencionado. ¿Y por qué no se hace eso entonces? Porque cuando el señor Aulestia, como están escudriñando absolutamente todo, yo el otro día en el comentario de manera medio en broma, medio en serio, decía que ustedes les van a impugnar hasta por el peinado, Carlos. Cuando el señor Aulestia argumenta este tema de los $3, yo no sabía que tenía un colega y un amigo banquero, por cierto, cuando argumenta el tema de los $3, yo decía, a ver, si Carlos Rabascal, que tiene $3 en acciones, ahora está relacionado con un offshore, con paraísos fiscales y tal, ¿qué podemos decir de quien a todas luces es precisamente dueño y accionista mayoritario de esa entidad financiera y de esa entidad bancaria? Es decir, ¿no debería por lo menos alertarles a las autoridades electorales de esta denuncia que hace Aulestia sobre la posesión de esos bienes del señor Guillermo Lazo? A ver, no solamente debería alertarles, sino que está claro y evidenciado la debilidad institucional del Ecuador. Porque es evidente entonces que esta institucionalidad no existe. No solo que está debilitada, sino que está ausente. Porque no actúa conforme a la equidad en derecho, electoral en este caso,
porque por un tema así, mire todo el tiempo que se ha prolongado. Pero lo que no se dan cuenta es que la ciudadanía tiene una sabiduría popular y que a todo nivel de la ciudadanía sabe que esto es una trama, porque lo comentan, lo conversan, lo dicen en la calle. Es decir, saben que esto ya cae en lo ridículo. Pero no solo en lo ridículo, evidentemente, porque lo ridículo a veces puede ser hasta cómico. Esto ya cae en una violación tremenda de la institucionalidad democrática del país, de la independencia de los poderes, de la independencia y autonomía de las instituciones. Entonces, la conclusión que uno llega es: el proceso electoral no está siendo claro y transparente. Y como no está siendo claro y transparente, entonces hay otra evidencia. ¿Por qué no está siendo claro y transparente? Es para favorecer a una candidatura específica, a una candidatura que es la del señor Lasso. Pero lamentablemente eso está pasando acá y el pueblo se está dando cuenta y por tanto va a reaccionar. Y va a reaccionar de la mejor forma, con la verdad, en paz y con su voto en las urnas para castigar toda esta falta de transparencia, toda esta violación a la democracia. Carlos, ¿van a seguir en las calles en la expectativa, esperando la resolución de las autoridades electorales o van a estar o van a continuar con sus recorridos por el país, dando a conocer su plan de trabajo? ¿Qué van a hacer mientras esperan la respuesta de las autoridades electorales? Para el Ecuador entero ha sido público y notorio que estoy recorriendo el país. Yo no me dejo distraer, Licenia, por estas cosas. Yo no permito que nada ni nadie me distraiga de los objetivos que me he planteado. Y el objetivo que me he planteado es la recuperación del país para entregársela de nuevo, junto con Andrés Arauz, al pueblo ecuatoriano. Estar entretenido en eso no tiene importancia. O sea, sería un error cuando hay problemas tan delicados en el país y que a la gente le interesa, a nuestras hermanas y hermanos del Ecuador, le interesa es cuáles son las propuestas. Y ahí hay una diferencia fundamental. Es decir, mientras los unos juegan sucio, nosotros no solo que jugamos limpio, sino que además estamos haciendo propuestas y a partir de esas propuestas que se derivan de una visión de desarrollo, recuperación, reactivación, fortalecimiento, cohesión, estamos construyendo juntos con la sociedad, juntos con el pueblo, ese plan de gobierno, ese plan de desarrollo. Eso es lo importante, que a nosotros sí nos preocupa la gente. Nosotros no tomamos 2.000 millones de dólares para prepagar dividendos del 2022 y del 2023, para favorecer a los tenedores de la deuda externa, de los bonos soberanos. Nosotros estamos con el pueblo, en los sectores rurales, recorriendo, porque para nosotros el sector rural va a ser fundamental, el sector agropecuario va a ser fundamental, el sector de la agroindustria va a ser fundamental. Esa reactivación del sector productivo para recuperar el empleo con equidad territorial es lo que nosotros estamos construyendo. Y lo estamos construyendo con y a partir del pueblo y de los territorios. No puedo perder el tiempo, porque los problemas del país son delicados. Y Andrés tampoco puede perder el tiempo, porque los problemas del Ecuador tenemos que asumirlos con responsabilidad para sacar al país adelante. Carlos, yo quisiera dos reflexiones, porque además creo que tenía algún otro compromiso, una respuesta muy breve a dos preguntas. La una que es una pregunta que se le ha hecho a la gente mucho en redes, con respecto de las famosas acciones estas en el Banco de Guayaquil, es ¿por qué si sabiendo que esto iba a suceder no traspasó esas acciones a otra persona o se deshizo Carlos Rabascal de esas acciones? Una respuesta breve. Y la otra es a propósito de lo que ha ocurrido en la última semana en la región. El resultado electoral de Bolivia, ese triunfo contundente del MAS, de Luis Arce y de David Choquehuanca, que le regresa al MAS al poder, y el resultado electoral también, un resultado contundente del apruebo en Chile, que da muestras de hacia dónde quiere ir la población en nuestro continente. ¿Cómo hacer para que eso no se convierta, digamos, en un entusiasmo que empiece a cegar a nuestra gente de cara a lo que serán las elecciones y que, digamos, no les llene de triunfalismo, ¿no? Y que se asuman esos resultados en la región con madurez de cara a lo que vamos a vivir nosotros en febrero del próximo año? A ver, comienzo por lo primero que preguntaste, Alexis. A ver, ¿por qué iba a transferir las acciones de $3? Eso hubiera sido un reconocimiento a algo que hubiera sido inadecuado
y no es ni irregular ni inadecuado. Yo no tengo por qué esconder cosas que se han hecho al amparo de la ley y al amparo de la norma. La norma está muy clara. Yo puedo ser candidato porque soy accionista micro minoritario en el 0,00000007%. ¿Sí? Por tanto, no tenía por qué ocultar eso. ¿Por qué voy a ocultar eso? Haberlo ocultado y haberlo transferido hubiera sido un reconocimiento de un temor y querer ocultar una verdad que es legítima. Y las verdades legítimas no se ocultan, se transparentan. Por eso que nosotros queremos siempre un país con transparencia. En cuanto a la segunda pregunta, cuidado, caemos en una sensación de triunfalismo. Los votos se consiguen todos los días y luego hay que cuidarlos, porque estamos viendo que una cosa es los votos que reflejan la voluntad popular para poder construir ese poder popular que estamos hablando. Pero otra cosa es lo que hace el Consejo Nacional Electoral a la interna. Y cuidado, creemos que tan solo porque vamos primeros en las encuestas, porque pasó lo de Bolivia, porque lo que pasó en lo de Chile, decimos ya vamos a ganar. No. Los caminos se construyen dando paso a paso, con convicción, con firmeza, con esfuerzo, con trabajo y con solidaridad por nuestro pueblo. Nosotros estamos trabajando y por eso que estoy recorriendo el país y por eso que Andrés Arauz está recorriendo el país, como que si no tuviéramos un solo voto. Y por eso yo invito a nuestros simpatizantes y a todos aquellos que se quieren sumar por esta recuperación de la patria a partir de una reconciliación nacional en términos de establecer objetivos claros, que es recuperar el país para devolver el empleo, para devolver el trabajo, para recuperar el sector rural, para darle esperanza a la clase media también, que ha perdido el trabajo y el empleo y sus ingresos por las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional, por las políticas de austeridad en este amor oculto de Lasso y Moreno. Entonces, nosotros no tenemos tiempo que perder y vamos a trabajar, vamos a tejer nuestro triunfo, vamos a crear esa comunidad, ese tejido sociopolítico productivo para alcanzar ese triunfo. Carlos, para finalizar, ¿en qué medida afecta el hecho de la decisión del Tribunal del Consejo Nacional Electoral en el sentido de no entregar el fondo partidario permanente ni a Compromiso Social ni a Centro Democrático, que son organizaciones que forman parte de UNES que auspicia su candidatura y la del señor Andrés Arauz, por un lado, y por otro, ¿cómo mira usted esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral que le vuelve a la contienda política a Juntos Podemos, por ejemplo, un problema también por el que estaba atravesando Compromiso Social? Si esto pasa con Juntos Podemos, hay la posibilidad de que ocurra también con Compromiso Social y allí cambie en algo el proceso que están llevando adelante ustedes. Lo que se demuestra es que para unos hay unas determinadas resoluciones en términos de contenido y tiempo, y para otros no. Pero ya esos detalles ya a nosotros no nos preocupan. Nosotros lo que tenemos que hacer, y lo hemos entendido así, es que tenemos que saltar obstáculos. Y es ahí, en la medida que se van presentando esos obstáculos, Licenia y Alexis, es donde se forjará el carácter y la personalidad de este proyecto político para volver a ese cambio de época que se emprendió en el gobierno anterior y que ahora tenemos que retomar, ahora sí, para que ese cambio de época permanezca por y para siempre. Muchísimas gracias a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por el binomio de La Esperanza, UNES. Ellos se encuentran todavía en la expectativa de lo que resuelva el Consejo Nacional Electoral en los próximos días. Han pasado ya 9 días desde que se conoció la sentencia, Liz y amigos, del Tribunal Contencioso y todavía el CNE no ha resuelto sobre la inscripción de que si queda o no en firme la candidatura y el binomio Arauz-Rabascal. Así que estaremos pendientes. Gracias, Carlos, como siempre, por aceptar la invitación al diálogo. Gracias a ti, Alexis, a Licenia, un buen día y sigan adelante, porque el periodismo que ustedes hacen es importante para que también genere un despertar en la reflexión periodística de lo que hay que hacer para cambiar el país. Un fuerte abrazo. Muy amable, Carlos.
En Punto Noticias, la noticia vive.